¿Qué tal? Sean bienvenidos a Serendipia. Yo soy Felipe y en este video analizaré el perfil psicológico de un ícono de la literatura del terror. Analizaré a Howard Phillips Lovecraft. Antes de comenzar, te sugiero ver la parte 1 donde menciono su biografía, ya que es muy importante para que entiendas mejor el análisis que hice. Te dejo el link en la descripción del video. Howard Phillips Lovecraft tuvo una personalidad esquiva, rígida, reflexiva, solitaria y sobria. Todo lo antes mencionado de su personalidad lo iría modificando al paso del tiempo. Sin embargo, uno de los rasgos más notorios y que no decrecieron en manifestaciones fueron los rasgos obsesivos, mismos que le ayudaban a leer y a escribir durante mucho tiempo. Esto mismo lo ayudó a apreciar detalles de los paisajes de Nueva Inglaterra que luego usaría en sus relatos. Con lo anterior, también podemos darnos cuenta que no tenía daño en el lóbulo frontal del cerebro, pues esta área es la que nos ayuda, entre muchas cosas más, a prestar atención por largos periodos de tiempo y fijarnos precisamente en los detalles. Otra manifestación de que no tenía daño en su lóbulo frontal es porque planeó y tuvo la iniciativa de crear la agencia de detectives de Providence. Al ser hijo único, Howard obtuvo la atención y cuidado de la familia nuclear, tías y abuelos maternos, los cuales apoyaron cada quien a su manera, pero de forma incondicional hasta sus últimos días. Lo corroboramos al no encontrar mención alguna de prohibición de actividades lúdicas, exigencia de ejercer una profesión, prohibición en su vida amorosa, etc. Todo lo contrario, su abuelo le apoyó en sus lecturas. Sus tías Annie Emile Phillips Granwell y Lillian Delora Phillips ayudaron en su crianza y dieron techo después de su divorcio. Su padre se encargó de su sustento en cuanto pudo y su madre atendió a su manera sus necesidades. Ahora, sus padres, al ser conservadores, le dieron una rígida educación religiosa, moral y de conductas sociales, sobre todo por vivir como aristócratas, así que esto pudo potenciar su personalidad rígida. Por lo anterior, la dinámica familiar era típica de la clase social y época en la que vivió, machista y con roles bien definidos para cada sexo. Respecto a las relaciones interpersonales, eran bajo sus términos. Al ser tímido y con esquemas de comportamiento rígidos, llegaba a negarse a socializar, lo que le complicaría tener pareja y amigos, aunque al final los tendría. Esta actitud retraída era algo que lo caracterizaba, sin embargo esto no significaba que careciera de carácter. Como cuando, debido a sus esquemas rígidos de literatura, llegó a criticar fuertemente la obra de Fred Jackson, demostrando así seguridad y autoestima necesario para confrontar lo que no le agradaba. Respecto a la figura paterna, el joven Lovecraft la tuvo hasta los 8 años. La relación en un comienzo pudo ser distante debido a que su padre, al ser una figura apegada a las normas aristocráticas, no se involucró mucho en la educación de Howard, hasta después de la celebración del breaching, puesto que así lo marcaba la tradición. Así que esto significa que comenzó a relacionarse más con Howard hasta que tuvo 2 años, pudiendo generar una dificultad al momento de tener un vínculo, propiciando un apego inseguro de Howard hacia su padre, y esto lo vemos en cierta forma corroborado debido a que no se mencionan muchos datos relevantes de una relación significativa entre ambos. Es decir, no hay datos suficientes para afirmar que fuera una figura de gran peso en su vida, no como su abuelo materno. La relación con su padre además pudo verse seriamente afectada cuando este fue diagnosticado con paresis general, siendo ingresado en Butler Hospital de Providence, por lo que no pudo convivir tanto tiempo y de la misma manera con él, debido a su deterioro mental. Claro. Después del fallecimiento de su padre,
la figura paterna la suplió su abuelo Whipple Van Buren Phillips, siendo proveedor y quien estimulaba sus gustos literarios. No tenemos datos que mencionen que la relación fuese negativa. Tal vez no fue tan afectuosa por la misma cuestión aristocrática antes mencionada. Sin embargo, no fue algo que el pequeño Lovecraft no fuese capaz de adaptarse. En cuanto a la figura materna, esta fue nociva más que nutricia para Howard, ya que ella era obsesiva al tratar de hacer que su hijo fuera y se viese como niña, siendo incapaz de aceptar la realidad de que tuvo un varón, negando y fantaseando en llenar sus deseos narcisistas como demandas extrañas hacia Howard, como con el hecho de que tuviera bucles. El maquiavelismo de su madre lo vemos en sus intentos de persuadir de que tuviera bucles como los hombres del siglo XVIII. Además, el hecho de sobreproteger a su hijo lo hacía menos autónomo e independiente ante la vida. Ella probablemente tuvo problemas maritales de infidelidad, ya que su esposo murió por una sífilis maltratada, evadiendo dichos problemas maritales con atender y sobreproteger a Howard. Esto lo vemos cuando tuvo un arcón lleno de vestidos. Era más fácil evadir la realidad sobreprotegiendo y mimando que atender lo que pasaba con su esposo. Sarah mostró que el amor que le tenía a su hijo era condicionado, y lo vemos reafirmado cuando Howard deja de tener bucles. Aquí se distanció físicamente de su hijo, demostrando que, si su hijo no hacía lo que ella quería, lo privaba de afecto. Por lo anterior, podemos apreciar que Sarah ejercía maltrato infantil debido a la violencia psicológica que daba al pequeño Lovecraft. Esto llegó al extremo de debilitarlo en mente y salud, por lo que Sarah llegó a desarrollar el síndrome de Munchausen. Esto le generó una debilidad a Howard en la salud, misma que no tuvo al nacer, y debido a esto, no asistió al colegio hasta los 8 años y lo abandonó después de un año. Todo lo anterior afectó mucho a la psique de Howard, por lo que podríamos decir que su madre lo enfermó. Él tuvo que aprender a defenderse de los ataques de su madre desde muy temprana edad, lo cual le dio confianza y autoestima, aunque al confrontar a una figura tan relevante en su vida también lo debilitaba. Respecto a sus relaciones con la figura femenina, fueron un tanto complicadas, ya que la relación con su figura materna llegó a complicar el cómo relacionarse con el sexo opuesto. Sin embargo, sus tías ayudaron a que no viera la figura femenina solamente como amenazante y castrante. Lo anterior hizo que Lovecraft llegara a casarse, aunque fuera solo por 2 años. Hay quienes afirman que era asexual. Sin embargo, si tomamos su comentario sobre su ruptura, el cual dice: las grandes divergencias entre ambos y los problemas socioeconómicos fueron la causa, no ayuda mucho a afirmar ni desmentir el mito sobre su asexualidad. Lo que sí podemos afirmar es que mientras estuvo casado, tuvo su etapa de mayor originalidad, demostrando así que se sintió aceptado y amado mientras duró su matrimonio, lo que ayudó a su autoestima. La relación con la figura masculina era adecuada. Podía entenderse con dicha figura y no tenía conflicto si ésta representaba autoridad. Su inteligencia dominante es claramente la lingüística, siendo hábil para no solo leer a temprana edad, sino por el hecho también de empezar a escribir a muy temprana edad, los 6 años. Si hablamos de su inteligencia de forma general, esta debió ser por encima de la norma, ya que era no solo un ávido lector, sino que sobrepasaba a sus contemporáneos en lecturas avanzadas para su edad. Además, estudiaba las ciencias en general, aunque especialmente astronomía y mitología. Su intelecto lo podemos notar en cómo se expresaba. Un ejemplo es cuando le dijo a un amigo cómo debe de ser una obra de terror. La literatura de terror tiene la obligación de ser realista y de ambiente, y debe limitar su alejamiento de la naturaleza al curso sobrenatural que se ha elegido, sin olvidar que el escenario, el tono y los hechos
son de mayor relevancia cuando se intenta que los personajes y la acción misma hablen. El punto central de cualquier relato que pretenda ser de horror es tan solo la transgresión o abayazamiento de una ley cósmica inmutable, una evasión fantástica de la monótona realidad, pues los héroes lógicos son fenómenos, los acontecimientos y no las personas. Su superyo debió ser claramente rígido, esto debido a la estricta educación familiar, por lo que no es de extrañar que tuviera terribles pesadillas en donde la moral y sus miedos se manifestaban en forma tormentosa. Debido a la opresiva educación de su madre, Howard utilizó mayormente dos mecanismos de defensa: la evasión de la realidad y la fantasía, donde se refugiaba en situaciones y personajes que inventaba. Su percepción de la vida era de una expansión terrorífica existencial, cercana al nihilismo, debido a que entes superiores y destructivos nos sobrepasan en todo aspecto, lo cual nos muestra el pensamiento negativo y caótico que poseía, aunque dentro de dicho pensamiento existía un orden que iba tomando forma al paso de obtener conocimiento, mismo que él apreciaba. El conocimiento en sí genera fuerza e intranquilidad, misma que se ve plasmada en sus obras. La fuerza del saber secreto y arcano, pero la intranquilidad de sentirse vulnerable y que nada se puede hacer en contra de seres tan avanzados y omnipotentes. Bien, eso fue todo por este video. Coméntame qué te ha parecido este análisis y si fue de tu agrado, dale clic en me gusta. Si quieres que más personas conozcan el perfil psicológico de Howard Phillips Lovecraft, compártelo. Además, te invito a suscribirte y dar clic en la campanita para que la plataforma te notifique cada vez que subo otro psicológico video. Hasta luego.